que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Alegres estamos por llegar una vez más al seno de sus hogares, estimados hermanos y amigos, del programa Tu Respuesta. Qué bendición una vez más la que el Señor nos concede de poder compartir con cada uno de ustedes esta bendición tan importante. Las bendiciones de Dios siempre son hermosas, Dios siempre está dispuesto a extender su mano de poder sobre cada una de nuestras vidas, abrazarnos, ministrarnos, consolarnos, fortalecernos, sanarnos y permitir también que a su debido momento, si nos hemos apartado un poco de sus caminos o de su camino, podamos volver al camino y podamos gustar las bendiciones eternas del Dios Todopoderoso. De hecho, lo que queremos compartir en esta oportunidad es algo que trata con el llamamiento que Dios hace a nuestras vidas, la forma como Dios nos llama, la forma como a veces peleamos con Dios, con esto del llamado que Él nos hace a nuestras vidas, cómo podemos ser desobedientes a todas las cosas que Dios nos indica que tenemos que llevar a cabo. Y bueno, de eso es lo que vamos a estar hablando con el correr de los minutos, y aquí tenemos a nuestra invitada en esta oportunidad para que ella pueda compartir un testimonio de poder. Antes de presentárselas a nuestra hermana Ana Elizabeth Polanco, conocida cariñosamente como hermana Betty, si le conocemos y así le conoce mucha gente, ¿no? Tanto en el mundo secular como en la iglesia del Señor, que ella ha trabajado. Ella nos va a compartir cosas muy interesantes e importantes en verdad. Pero antes que ella pueda comenzar a compartirnos y darle un saludo a cada uno de ustedes, estimados hermanos del programa Tu Respuesta, quisiéramos invitarles que por favor nos comience a llamar desde ya. Algunos de ustedes tendrán testimonios, algunos otros tendrán peticiones que hacer, pues por favor llámenos al 2130-8387, número del canal 2130-8387, y si usted quiere compartirnos por escrito, llame por favor o escríbanos al WhatsApp 7098-5500, 7098-5500. Esperamos contar con usted, esperamos que usted no cambie la pantalla de su televisor, nos mantenga ahí en sintonía, porque vamos a escuchar algo poderoso en verdad. Cómo Dios nos confronta con su palabra, cómo Dios nos llama a su redil, cómo Dios nos permite que podamos servirle. Y de hecho el apóstol Pablo, por eso escogí esta porción bíblica, cuando escribe a su hijo en la fe, uno de sus hijos en la fe, llamado Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice de la manera siguiente. 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 12 en adelante, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me llamó para ponerme, colocarme en el ministerio. Oiga lo que dice el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. De hecho, Dios en su misericordia nos llama, nos transforma, nos moldea a su imagen conforme a su semejanza, pone en nosotros su Santo Espíritu, somos templo del Dios viviente, pone su palabra en nuestra boca para que podamos compartirla, y de hecho no solo en nuestra boca, sino en nuestra mente, la baja en nuestro corazón para que se vuelva una palabra rema, sustancia, vivencia, nutrición para nuestra alma y nuestro espíritu, y entonces podamos caminar en sus preceptos y hacer su perfecta voluntad. Muy bien, hermana Ana Elizabeth Polanco, conocida cariñosamente como hermana Betty, como ya les dije, está con nosotros. Hermana Betty, un placer que esté con nosotros, bienvenida. Gracias, al programa hermano. Tu Respuesta. ¿Quiere dar un saludo, por favor, a todos los televidentes del programa? Sí, cómo no. Gracias, hermano. Amén. Le doy gracias a Dios porque esta es un privilegio, una oportunidad que Él nos da. Amén. A sus hijos, a sus hijas, para que demos testimonio y demos fe de todo lo que Él ha hecho con nosotros, de cuánto nos ama, cuánto nos tiene paciencia. Y bueno, saludo a todos los que estén viendo, a todas las hermanas, hermanos, amigos, amigas, a mi familia. Los saludo y espero que reciban siempre bendiciones de Dios con esta actividad de la Iglesia del Señor. Amén. Gracias, hermana Betty. Nuestra hermana Betty es una mujer muy preparada, una mujer con estudios universitarios. De hecho,
pues no es necesario que lo digamos, pero lo comento porque es una mujer que se ha desenvuelto o desarrollado en muchos ámbitos, ¿verdad? Muchos ámbitos de la educación, muchos ámbitos de la vida política del país. Se ha desarrollado mucho y ha trabajado mucho con las comunidades, con la gente necesitada, y de todo eso es lo que vamos a compartir. Definitivamente, cuando oigan el testimonio se van a dar cuenta cómo a veces uno tiene mucha pasión y mucho deseo, humanamente hablando, de ayudar a la gente necesitada, pero muchas veces, aunque conozcamos del Señor, aunque tengamos en nuestro corazón al Señor y le hayamos recibido como nuestro Salvador personal, queremos luchar con nuestras propias fuerzas, y ahí creo que cometemos graves errores en verdad. De todo eso vamos a escuchar. Por tanto, para no quitarle más tiempo a nuestra hermana amada, hermana Betty, hermano, pues vamos a dejar que ella nos comparta, y yo quisiera, hermana Betty, que usted primeramente pueda compartir con toda la teleaudiencia el programa Tu Respuesta, quién es la hermana Betty Polanco, para que nos demos cuenta cuándo fue que usted aceptó a Cristo, o si nació en un hogar cristiano, o a cuántos años de edad usted recibió al Señor, cómo fue el llamamiento, se casa, tiene su familia. Bueno, que usted nos comparta todos esos detalles para que la gente pueda darse cuenta de dónde viene, cuál es su trasfondo. Bueno, con mucho gusto, amén, hermano, para la gloria de Dios. Yo acepté al Señor Jesucristo a los 11 años, y a los 13 años me bauticé. Fui muy celosa de la obra de Dios desde el principio, pues me ha gustado adorar, alabar al Señor. He sido cantora en la iglesia del Señor. Sí. Y también me consta eso, le hemos oído cantar. Solo que con el charango no le he oído cantar. Ni con la guitarra. Ni con la guitarra. No puedo mucho, pero yo sé que lo hago con todo mi corazón. Amén. También he sido muy evangelizadora desde pequeña. Sí. Yo salía con las grandes comisiones de la iglesia bautista ahí en Chalchuapa, y era mi fascinación andar predicando el evangelio. En el tiempo en que algunas ancianas religiosas le tiraban agua caliente a la gente que les llegaba a evangelizar. Y era emocionante para mí decir eso, y decía, ¿cómo puede haber esta gente que no crea en Dios? Sí, sí. Y era celosa de la obra del Señor. 15 años, 17 años en esa época. No, tenía 12. 12 años, desde 12, los 11. 13 hasta... miren, todavía más jovencita. A los 20 años yo me casé. Sí, sí. Mi esposo de 21 años, tuve mis 3 preciosas hijas. Amén. Ese es el regalo más grande que Dios me ha dado, porque han sido preciosas hasta el día de ahora. Hoy son más bellas. Sirven al Señor, ¿verdad? Sirven al Señor. Amén. Y además son buenas hijas. ¿Cómo no? Muy buenas hijas, gloria a Dios. Bueno, pero desde esa edad, mi esposo fue pastor bautista, mi ex esposo fue pastor bautista. Y digo mi ex porque estuvimos como 16 años juntos, ¿verdad? Sí. Y bueno, con esos, digamos, portales que uno le abre, ahora sé que son portales, sí, espacios que uno le abre a la desobediencia y al mal, pues tropezamos los dos. Pero sin embargo... Tuvieron que rompimos nuestro matrimonio. Sí. Pero él fue pastor bautista, sí, y yo esposa de pastor bautista. Claro. Y servían, ¿verdad? Y trabajaban fuertemente y ayudaban mucho a la gente. Sí, hemos trabajado mucho por amor a la población, pero porque la palabra nos inspiraba, ¿verdad? Hasta que hubo la ruptura. Pero sin embargo, yo me quedé en la iglesia con mis hijas luchando y yendo a la iglesia. Pero desde los 36 años de mi vida, porque de 20 años me casé, de los 36 años a los 48, yo tuve una caída en la obra del Señor. Sí. Bastante severa, ¿verdad? No? Viví en la iglesia, pero con una vida de doble ánimo. Y yo creía que estaba bien, que yo no tenía que reconciliarme, porque estaba yendo a la iglesia y porque oía la palabra. Más sin embargo, en un momento, en el año 48 de mi edad, 2008 del tiempo de la vida, sí, en el año 2008 el Señor me sorprendió una noche. Una noche me sorprendió diciéndome, no sé qué horas eran de la noche, ni qué parte del año, pero me dijo, incrédula, aprende, confía en mí, cuenta conmigo, fíate de mí,
¿Usted estaba dormida en ese momento? ¿Era un sueño o escuchó la voz? No, fue una voz audible porque fueron 7 palabras, pero la más fuerte fue cuando me dijo incrédula. Yo la sentí que la vi enfrente de mí, de mi cabeza, de mis ojos, y después vino la otra en mi cabeza. El Espíritu Santo estaba hablando en mí, pero yo no sabía que era el Espíritu Santo. Y le pregunto eso, hermana Betty, perdón que le interrumpa, porque seguramente que hay televidentes que pueden en algún momento dado haberse desviado del caminar cristiano, ¿no? Sí. Y pueden estar ahí pues llegando a la iglesia de vez en cuando, o ni siquiera se están congregando y se han apartado por completo del Señor, pero que puede el Señor andarlo buscando y a lo mejor podría esto servir de mucha ayuda para sus vidas y de esa manera poder volver a tener esa comunión con el Dios Todopoderoso. Y eso es real, hermano. El Señor siempre nos anda buscando. ¿Cómo no? El Señor nos ama tanto y Él no desiste. Es muy apasionado en su amor por el ser humano. Lo entiendo ahora, porque cuando me empezó a llamar, no entendía. Uno no sabe escuchar la voz de Dios. Muchas veces Dios nos está hablando y no escuchamos esa voz. Escuchamos las voces del mundo, las voces de la familia, las voces de la carne, la voz de los medios de comunicación, la voz del diablo, pero la voz de Dios no la escuchamos. Y la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, ¿no? Sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y yo le agradezco a Dios porque me comenzó llamando con esas 7 palabras que dijo, confía en mí y fíjate de mí, y por último dijo, dirige y cree. Fueron las 7 palabras. Eso pasó, no le tomé tanta importancia. Comienza con incrédula y termina con cree. Vea, por eso sé que yo decía, no puede venir de otra parte más de que de Dios, ¿verdad? Amén. Y luego, pero no lo entendí en ese momento. Luego me dio un sueño en el año 2008. A todo esto... Y perdón también, hermano, porque alguno puede pensar, bueno, esta hermanita viene a hablarnos de sueños. Realmente, los sueños son parte del lenguaje del Espíritu Santo que utiliza para hablarnos y para podernos confrontar también en un momento determinado, ¿no? Voz audible, aunque algunos piensan que hoy en día Dios ya no habla de esa manera, pero Dios sí puede tocar las fibras internas de nuestro corazón y sacudirnos para que podamos entender cualquiera sea las cosas que estemos viviendo, ¿no? Quizás voy a decir que en esos 12 años yo me aparté del fundamento bíblico, apostaté de la verdad, y me fui a seguir doctrinas. Y usted se dedicó a hacer un montón de cosas en la vida secular. En la vida secular. Siendo profesora, eso me gradué como cuando tenía 24 años, 25, pero en esta fecha yo ya tenía 36 años y yo estaba estudiando en la Universidad Nacional del Salvador. Me gradué justo en el 2009, ¿verdad? Y ahí escuchaba las doctrinas estas de Marx, de todas esas doctrinas. Resulta que la opción de mi carrera fue sociología. Soy licenciada en sociología. Perfecto. Pero realmente desde la iglesia yo decía que se podía ser comunista, socialista, y yo anduve en el medio de la, digamos, de la revolución social del Salvador. Anduve tanto y yo decía que estábamos peleando por los pobres y yo creí en las luchas de clases de Marx, las teorías de Lenin, de Rosa Luxemburgo en economía y también de Sigmund Freud. Yo leía todas esas teorías, filosofías, y las creía ciegamente y peleaba con ellas y por ellas. Siempre ha sido muy apasionada, ¿verdad? Cuando empieza algo. Exacto. Sí, cuando Dios, me ha permitido el Señor hacer algo. Pero en ese tiempo era mi instinto humano. Exacto. Más el Espíritu Santo jamás me dejó. Y el Señor me dio la segunda oportunidad. Eso es lo grande de este testimonio. Amén. Que Dios me dio la segunda oportunidad y así como me la dio a mí, se la está dando a todos, a todos los que están oyendo. Solo que el Señor nos habla y debemos de ser humildes para escuchar su voz. Debemos de hacer a un lado la soberbia. Pues yo estaba viviendo esa vida así, pagana, pero en el 2008, en el 2009 y en el 2010, el Señor me habló con 3 sueños, uno por año. Y justo en un proceso en el que en el primero me dijo que si yo continuaba en ese camino, en ese trabajo y en esas andanzas, yo iba a terminar la eternidad con el macho cabrillo. Entonces yo no entendía qué era el macho cabrillo, ni las señales, todas esas que hoy se hacen por eso. Pero me llamó la atención el sueño. En el 2009 el Señor pues me hizo un llamado específico también diciéndome que
estaba invitada a una fiesta, pero que la fiesta yo no la encontré en ningún lugar, ni en el campo, ni en la ciudad. Y el Señor, en el sueño, en lugar de encontrar yo la fiesta, encontré trabajo, porque empecé a echar unos peces a las aguas que se estaban saliendo, y yo lloraba con los peces y no los quería patear en el camino. Pero bueno, en ese sueño el Señor me dijo de que las aguas estaban muy contaminadas y que por eso se morían los peces en las aguas. Y luego... Y fíjese que eso me llama la atención, porque allá en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, si no mal recuerdo, el capítulo número 2, habla de una experiencia que tuvo el profeta Eliseo. Eliseo, llegaron a buscarlo la gente que estaban ahí en el lugar donde él llegó. Y entonces le dijeron, mira mi señor Eliseo, el lugar donde está edificada esta ciudad es bueno como mi señor ve, pero las aguas son malas. Y me llamó la atención eso, ¿no? Usted dice eso de las aguas que están muy contaminadas. Las aguas son malas, le dijeron. Entonces él mandó a traer una vasija nueva que tipifica pues nuestra misma vida en un momento determinado, llena de sal. Y la Biblia nos dice que somos sal de la tierra, ¿no? Así es. Para evitar la putrefacción, la corrupción y tanta cosa que en este mundo se está viviendo. Y entonces dice la Escritura, y en ese capítulo 2 del segundo libro de Reyes, que Eliseo empezó a rociar o a esparcir la sal sobre las aguas, y las aguas fueron sanas hasta el día de hoy, dice. De hecho, aguas en la Biblia, no en todas las porciones bíblicas, especialmente en el libro de Apocalipsis, me habla de multitud, de muchedumbres, ¿no? Y entonces muchas de las aguas que corren en nuestras naciones, en nuestras ciudades, tipifican personas que tienen un corazón malo, un corazón negativo, un corazón lleno de pecado y de maldad, y que por lo tanto contaminan a los otros que están ahí tratando de vivir una vida poco más o menos. Y seguramente, por eso que veía usted que los peces se salían de las aguas, ¿no? Y yo los volvía a meter, y usted los quería, y se volvían a salir. Pero luego vi una pilona al final del camino en donde los peces se quedaban tranquilos y yo le echaba agua a la pilona en ese sueño. Lo tremendo fue que en uno de esos viajes que yo llevaba agua, yo vi que salía un manantial de la tierra que crecía y que los peces ahí estaban felices. Y yo me alegré tanto con el manantial, pero en el viaje, cuando yo iba a echar agua al manantial, volvió a bajar, pero fue tan rápido. Y entonces yo dije, ¿por qué el agua se está secando? Y me dijeron que el sol de justicia estaba secando las aguas. Me hablaban atrás. Y luego yo entendí, lloré, y dije yo, ¿pero qué me querés decir? Le decía el Señor. En el 2010, el Señor me dio otro sueño. Y ahí fue donde yo sentí un llamamiento directo del Señor para trabajar. Para volver a meterse de lleno en la obra del Señor. Pero la conducta soberbia del ser humano es tremenda y a Dios le toca lidiar. Yo ahora lloro diciéndole cuánta paciencia nos tiene, Señor, a todos los seres humanos. A Dios, y qué oportunidad nos das a todos, porque he oído a un evangelista que dice, y es muy cierto, que cuando habla del infierno, él dice, en el infierno no va a haber ni una tan sola persona, ni ha existido, ni existe, ni existirá, que no haya sido amada por Dios. Eso a mí me gustó mucho, porque yo fui una de esas. Dios me dio la segunda oportunidad y me llamó con este texto de la Biblia. Y usted no la desaprovechó, eso es lo más importante. Eso es lo otro, hermano, porque después escuché que cuando uno no oye el llamado de Dios, que lo está llamando para trabajar para Él, entonces Dios lo vomita o lo aborta. Porque lo empieza a llamar con cuerdas de amor normalmente. Exactamente. ¿No? Te prolongué mi misericordia, con cuerdas de amor te he llamado a mí. Pero cuando no se hace caso o se desobedece también a esas nuevas oportunidades, a veces puede apretar, ¿no? Todavía puede él apretar. Pero el Señor usa todos los medios que Él tiene, que son muy justos, muy santos, muy perfectos y muy oportunos. Yo le doy la honra y la gloria porque me dio la oportunidad, me llamó con este texto. En este texto de Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 4, la palabra de Dios, de Éfeso, ¿verdad? En el mensaje a las 7 iglesias de Éfeso, es la primera. El Señor dijo, es la primera iglesia. Y Él dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo leía todo el pasaje, pero este texto, el versículo me golpeaba la cabeza. Y yo decía, bueno, si he dejado mi primer amor, entonces devuélvemelo, dámelo doble o cuádruple como tú quieras, pero devuélveme el primer amor. En el año 2010, después del tercer sueño, que fue mi llamado específico del Señor, yo me reconcilié. Y yo había dicho que yo no estaba caída, que yo no tenía por qué reconciliarme.
Y me reconcilié en 2 iglesias bautistas. Si alguien de las iglesias se está oyendo, sabe que es verdad. Sí, que a las la conocían, ¿no? Claro. A las 4:30 de la tarde, como ex esposa de pastor bautista, a las 4:30 de la tarde, yo me reconcilié en una de las iglesias en el culto de fin de año, el 31 de diciembre del 2010. Pero yo iba a 2 iglesias a dar clases de Biblia, aún estando desobediente con el Señor. Luego, Una pregunta extra quizás, hermana Betty. Cuando se dan todas esas situaciones de su ruptura y que a usted le toca trabajar pues mucho más fuerte para el sostenimiento de las niñas, de sus hijas, y bueno, y tanta cosa que pudo haber acontecido, hubo heridas en su alma, hubo cosas que le dañaban tanto y que tal vez no había podido usted perdonar, y que cuando usted llega al Señor y se reconcilia completamente con Él, pues todo eso, el bálsamo de Dios se coloca ahí para limpiarle. Así es. Sí, hubo, hermano. ¿Cómo no? El rompimiento fue tan fuerte, hermano, que en un momento como por las 11 o 12 de la noche yo sentí que me estaba volviendo loca. Salí de mi casa y yo me pellizcaba, yo lloraba para volver en sí, miraba toda la naturaleza y decía, yo no me quiero volver loca, pero yo sentía que el cerebro se me iba a topar. Y yo amaba mucho a mi ex esposo. Porque pues hay gente que seguramente pasa momentos difíciles, ¿no? Sí. Pero hay gente, por eso se lo pregunto, para que conozcamos su experiencia, ¿no? Sí. Y la gente pueda tomar ejemplo de eso. Sí. Porque hay personas que aún se muere, la persona que han odiado o que han tenido un resentimiento, una amargura en contra de esa persona, se muere. Sí. Y siguen amargados, y siguen con el problema y no pueden perdonar o soltar aquello. Y es tiempo de que haya ese rompimiento en el nombre de Jesús, ¿verdad? Claro, porque el Señor Jesús siempre está allí, permaneciendo fiel, llamándonos. Y yo sufrí todo eso con mi hogar, mis hijas llorando por la ausencia de Él cuando nos separamos, cuando nos divorciamos totalmente. Sin embargo, yo no dejé de ir a la iglesia. Quizá, y el Señor no me soltó. Él me inspiraba a ir con mis 3 hijas, ¿verdad? Y eso... En medio de los errores que se cometían, pero Dios siempre estaba interesado en usted, porque veía siempre un potencial hermoso en su vida y sabía que usted era un instrumento útil para poder desarrollar un ministerio glorioso, porque Dios la fortaleció y fue usted recibida misericordia. Amén. Sí, yo estuve mal mucho tiempo por eso. Desobedecí a Dios, como le dije, me hice revoltosa, revolucionaria. Y bueno, anduve haciendo muchos errores, quizás dañé mucho a mis hijas. Y eso se ha tenido bastante. Son las bajas colaterales que hay en un rompimiento. Y yo sí le puedo decir a la gente de que si está en momentos así como el que yo pasé, de que de verdad busque a Dios. Amén. Que busque a Dios, que se hinque, que llore, que Él va a resolver. Amén. Y que sea humilde al escuchar la voz de Dios. Bueno, el Señor tuvo misericordia y me volvió a llamar, porque yo andaba, me perdí un poco, bastante más de lo que pueden imaginar, que no me gusta decir ni hablar. No, hermano, tenga pena. Sin embargo, le digo yo a Dios, ¿cómo me has llamado a predicar hoy tu palabra? Porque hoy soy predicadora de la calle. Amén. Yo le dije a Dios que yo le aceptaba el título de ser sierva del Dios Altísimo. Y que no me dijeran pastora, porque no soy pastora. Los méritos de un pastor son más grandes de lo que yo merecía. Entonces el pastor es más amoroso, más abnegado, se dedica a tiempo completo. Pero yo, sierva del Dios Altísimo. Amén. Y el Señor me habló todavía, después de que me reconcilié en el 2011, el 23 de diciembre, yo le grité al Señor a las 9 de la mañana y le dije, bueno, tú me estás hablando, pero yo no entiendo lo que querés. Y es que cuando lee esa porción de Apocalipsis 2, ¿verdad? Cuando habla de has dejado tu primer amor, dicen los que saben que el primer amor nunca se pierde, sino que solo lo dejamos olvidado o lo dejamos de lado, tirado por allá, ¿verdad? En segunda opción, cuando hay necesidad, ¿verdad? Sí, pero es posible que así sea porque yo no salí de las iglesias. Exacto. Yo me quedé todos los domingos, yo no he dejado de ir casi ni un domingo a la iglesia. Nada valía más que ir a la iglesia. Entonces, y el 23 de diciembre a las 9 de la mañana yo me hinqué en mi casa, ya mis 3 hijas se habían casado, muy bien, gloria a Dios, porque están en buenos matrimonios, buenos hombres que si no son fieles a Dios totalmente los 3, pero igual que todos vamos luchando, somos pecadores arrepentidos.
arrepentidos, Sí. y la misericordia de Dios siempre está con nosotros mientras tengamos la gracia, Amén. porque viene un tiempo en que se cierra el tiempo de la gracia, y en eso hay que estar alertas. Eso es lo difícil, ¿no? ¿Verdad? Hay que vivir para Dios ahora, como que el Señor viene ahorita mismo. Así es, y para no de poder doble vivir. ánimo, Exacto. ni estar pensando que en el momento en que el Señor venga, yo me voy a portar mejor, o le voy a decir, perdóname. Eso no va a suceder. Desde ya lo digo, eso no sucede. El Señor controla nuestras Y es vidas que no por es amor. después de muertos tampoco que vamos a ir a pelear la entrada al cielo, ¿no? Es ahora en Es vida así que es. tenemos que vivir una vida De correcta. que darle ante Dios. gracias por su amor, Amén. por su amor mostrado en la cruz, Amén. por haber perdonado tan horrendos pecados que Amén. tenemos. Gloria Yo a fui Dios. horriblemente pecadora cuando caí. Y bien dice la palabra, que vienen otros espíritus y se meten 7 demonios El más. postrer estado, ¿verdad? Es peor que el primero. Pero Y fíjese, hermana Betty, que para la gente que nos sintoniza, Sí. creo que es mucho más fácil que una persona que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal llegue al conocimiento de Dios a que alguien que ya estuvo gustando de las delicias del reino de Dios y de la obra del Señor se aparte y después tenga que reconciliarse. Cuesta mucho más, porque esos espíritus negativos lo están oprimiendo y lo están perturbando y no le dejan tomar la decisión, ¿no? así es. En ese llamar del Señor en proceso, porque fue en proceso, sí yo tenía rencor contra mi ex esposo. ¿Cómo no? Y traía otra cosa también Arrastrándola de ahí. infancia, Sí, sí, sí. De hogar. ¿Cómo no? Y una vez recibí una llamada, ya estaba el Señor llamándome, y recibí una llamada que me dijeron, ¿sabes por qué quizás es que no te escucha el Señor en lo que estás pidiendo? Porque yo le estaba pidiendo al Señor ser asesora orgánica del presidente en turno, pues yo como socióloga y profesora yo iba a dar todo a la sociedad, Sí, claro. y que él sabía que yo podía, le decía yo. Sí. Y entonces en ese andar yo traía como rencor, no había perdonado a 2 personas muy principales en mi vida. Una era mi ex esposo y otra no lo quiero mencionar, pero así mi familia me está oyendo lo sabe. Sí, claro. Pero yo vine y me dijeron que tenía que perdonar para yo continuar, seguir adelante y que Dios me escuchara las peticiones que tenía. Sí. Yo lloraba porque yo sentía que no me escuchaba. Y en esa le decía, dame un buen trabajo, y yo te voy a servir. Pero resulta de que el Señor me concedió las 3 peticiones. Amén. Yo le pedí un buen trabajo, mire, solo hermana digo Betty, esto, hermano. Dígalo. Le pedí un buen trabajo, Sí. un buen esposo porque había sido bien golpeada, y le pedía vender una casa que tenía extra para meter el dinero al banco y yo vivir feliz y que todo lo que ganara en esa gran altura, porque asesora orgánica del... Sí, no, claro. Fui trabajadora de la Comisión Nacional de Desarrollo. ¿Cómo Entonces no? yo le pedí llegar a la Comisión de Gobierno para organizar el desarrollo humano. Y es que quiero interrumpirla Ay, espero porque... que no me estén oyendo los compañeros. No, está Porque bien. me da vergüenza que no sabían estos sueños. Está muy bien, hermana. Lo que pasa es que tenemos que ir a una pausa comercial bueno, en este bueno, momento. bueno. Entonces esperamos que no nos cambie. Está interesante, nos estamos emocionadísimos acá. Estamos a punto de estallar Gloria a acá Dios, bajo la unción del gloria a Espíritu Dios. Santo. Espero que usted Aleluya. esté igual y que de esa manera usted siga poniendo atención a todo lo que mi hermana va a compartir en el desenlace de este testimonio tan poderoso. Ya volvemos, gloria no a nos Dios. cambie, por Amén. favor, su programa, Tu Respuesta. Amén. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Qué bueno volver a esta segunda parte del testimonio aquí en su programa Tu Respuesta. Nos acompaña la hermana Ana Elizabeth Polanco, como hemos dicho cariñosamente conocida como nuestra hermana Betty Polanco. Nuestra hermana ha estado compartiendo un testimonio muy poderoso, en verdad, la forma como Dios la llama desde los 11 años de edad, cómo se consagra, cómo se convierte al Señor, comienza a predicar, a evangelizar, desde muy temprana edad, una señorita, pues una adolescente todavía, pero como también se casa muy temprano, 20 años, y pasa casada durante 16 años, sirviendo en el pastorado juntamente con su ex esposo,
y de hecho pues todas estas cosas ella las ha venido compartiendo en toda la primera parte del testimonio. No dudamos que este desenlace va a ser impactante también. Estamos en que mi hermana le había pedido al Señor 3 cosas, ¿no? Y lo último que estaba diciendo es que quería vender una casa para tener suficiente dinero, meterlo al banco y tener, bueno, muchas oportunidades, porque estaba pidiendo también algún trabajo ahí a nivel gubernamental por todos los conocimientos, la capacidad y todo el trabajo que ella había desarrollado. Pero ahí es donde vamos a tratar de retomar y ella nos va a compartir interesantes situaciones que sucedieron en esa época, pero cómo el Señor después cubre todas esas cosas, limpia todas esas cosas, la aparta de todo eso, aún unas situaciones de tecnología que a lo mejor nos comparte también, interesantísima en verdad, cómo Dios le cierra todas las puertas para que ella solamente ponga su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí. Hermana Betty, por favor, vamos adelante. Bueno, pues hermano, como le venía diciendo, todo comenzó del 2008 hasta esta fecha. Sí, sí, perfecto. Y el Señor yo participaba en la comunidad con unas directivas. ¿Cómo no? En el Residencial San Pedro. Ah, sí. Y resulta que cuando en ese de 2008 al 2009, yo estaba elaborando un documento, lo terminé, y que para contrarrestar el accionar delincuencial, la violencia desde el punto de vista sociológico. ¿Cómo no? Pero resulta que en ese tiempo yo terminé el documento. Para entregarlo a las autoridades gubernamentales. Lo terminé porque me lo habían pedido de parte de un grupo de profesionales de un partido político de izquierda. Entonces lo terminamos y yo lo entregué. Pero en ese lapso, también en mi colonia mataron como 14 niños y adolescentes que los dejaban tirados en la calle, y yo lloraba con las madres porque las conocía, porque andaba con las directivas de la zona, y yo lloraba, y en eso yo le dije al Señor, ¿por qué permites que esto esté pasando? Se acabó la guerra civil, y ahora que estamos en teoría en procesos de paz, para que la sociedad ya no sufra. Ahora están matando a los niños y a los jóvenes. Sí. Y yo pensaba en mis 3 nietos que tenía en ese tiempo. No? Y yo decía, mis nietecitos van para grande y esta sociedad está peor que nunca. Peligro, claro. Yo conocía, le dije al Señor un día, al enemigo, que visualmente yo creía que el enemigo eran el equipo contrario, con el que se peleaba en la guerra civil interna. Pero ahora yo no sé quién es el enemigo, le dije. Entonces, si están matando a los niños, la muerte anda desatada, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué, Señor? Le dije yo. ¿Sabes qué, Señor? Le dije yo. Yo creo que si la muerte anda suelta, esta es obra del diablo. Le dije yo, y yo no le voy a dar tregua al diablo. Amén. Si estamos en procesos de paz, yo voy a seguir contribuyendo con esto. Entonces, continué yendo a la iglesia y yo sentía que algo iba cambiando en mí. ¿Cómo no? No me dejó trabajar el Señor desde el 2007 hasta el 2011, el 23 de diciembre me dio trabajo Él. Pero le voy a decir cómo. En eso de que le pedí estar en las alturas de la cúpula del poder político, pero con el desarrollo de mi trabajo, no por influencias. Sí. Y también tener un esposo y tener dinero allí para no agarrarle el dinero al pueblo. Y lo eso que yo pensé veo, hermana Betty, perdone, es que usted estaba buscando ver cómo se beneficiaba usted. Exacto. Usted quería estar porque quería siempre contribuir quería con la sociedad ayudar. Y con la familia. Exacto. En el documento yo terminé y lo tengo, porque lo llevé a varios ministerios, donde podían los ministros usarlo para prevenir que siguiera reproduciendo ese accionar de los jóvenes delincuentes. Exactamente. Y no solo de los jóvenes, no era de los jóvenes. La sociedad entera se ensució demasiado, ¿verdad? Echó raíces con tanto mal. Exacto. Entonces, pero hasta entonces no me había dado cuenta que realmente el mal de la sociedad no eran la división de clases, o no era también el que los jóvenes tenían un desarrollo, como decía Sigmund Freud, que tenían un desarrollo infante malo emocionalmente o en la mente, y que por lo tanto la psicología podía ayudarlos. Y tampoco lo que decía el asistencialismo de Jean-Paul Sartre, los nombres me cuesta decirlo. Pero me di cuenta que había algo más y que el enemigo era más fuerte que todo eso. Y no lo supe hasta
que empecé a trabajar con el Señor. Claro. Y yo dije, en el 2011, el 23 de diciembre, yo me levanté a las 9 de la mañana en mi casa, mis hijas ya se habían casado y yo estaba sola en esa casita de la San Pedro, muy bonita, el Señor me la puso muy bonita. Amén. Y yo no había encontrado trabajo y le grité, te estoy pidiendo 3 cosas y ninguna me das. Dame trabajo tú. Si no me quieres dejar trabajar con los hombres, hincada le dije, así viendo al cielo, dame trabajo tú, pensioname tú, pagame tú, sé tú mi amo, mi dueño, mi jefe, mi señor. Y yo, te voy a servir, le dije, te voy a servir de lunes a domingo las 24 horas del día. ¿Para qué dije eso, hermano? No, si piensen bien lo que le van a decir al Señor. A las 9 de la mañana dije eso. A este tiempo, el Señor me había quitado 5 celulares, me cortó toda la comunicación con internet si yo la usaba de manera maravillosa, enviando documentos, recibiendo noticias, informaciones, y bloqueada, salía hasta abrir nuevos correos. Nunca perdía algo, pero en esa oportunidad todos esos celulares... En un lapso de tiempo... Se me fue uno en una olla de chocolate, uno se me fue en el inodoro, otro se me fue en el río, en el mar de allá de Tamarindo. Y yo decía, ¿cómo es que estoy perdiendo tantos celulares? Sí. Entonces, la cosa fue de que el 23 de diciembre que le dije hacia el Señor a las 9 de la mañana, a las 9:30 me cae una llamada. Tenía un celular viejito, el más viejito de una de mis hijas. Y me dice, hermana Betty, qué bueno que al fin la localizo. En 5 celulares la he llamado. Allí me di cuenta. Hasta ahí me di cuenta que yo había perdido 5 celulares. Sí, exacto. La he llamado y hasta ahora la encuentro. Sí, le tengo un trabajo. Y yo, vaya, qué rápido me respondiste, le dije al Señor. Amén. Pero de repente me dijo, quiero que vaya conmigo a Soyapango, a Bosques del Río. Hoy a las 5:30 van a celebrar la Navidad del 23 de diciembre. Bueno, hermano, yo voy. Entonces yo dije, aquí está. No me dejaste trabajar allá, pero me vas a poner con toda la misión bautista del Salvador. Voy a andar en los carros bautistas y voy a hacer... Mire, hermano, el Señor me mandó a Bosques del Río. El hombre solo esa vez llegó, me dejó ahí metida y 2 años estuve allá en medio de... en una comunidad llamada, con una iglesia bautista, Misión Bautista de Benecer, en medio de 2 ríos de aguas negras, que cuando yo me quedaba allí, hermano, me agarraba dolor de cabeza toda la noche. Seguramente que ahí gobernaban las pandillas, ¿no? Sí, o algo por el estilo. Siguen, sí. Allí gobiernan. Sí, sí. Era para mí, de acuerdo como lo puse en el documento, peligroso. Área sin ley. Exacto. Yo sentía que allí eran áreas sin ley. Y no hay duda que la protección de Dios, la cobertura del Señor vino conmigo, pero yo no entendía nada. Yo iba trabajando y caminando, pero él le iba reclamando. Y él me hacía ver con paciencia todo. ¿Cómo no? De repente, hermano, la finalización del documento, yo quería decir esto, que yo puse al final del documento el mal de la sociedad, el mal que tiene la sociedad salvadoreña puse, y lo puedo enseñar, que prescinde de Dios y la familia. Y yo decía, por esto que le puse, lo van a rechazar, decía yo. Pero no me interesa. Bueno, la cuestión los planes de nación que se hacen muchas veces siempre se deja de lado a Dios, ¿no? Y debería ser el primer lugar en el medio de... Entonces, ¿cuál es el problema de las sociedades? No son ninguna de esas teorías. Yo también tenía otra palabra que yo decía, antes que cambien los reinos, los hombres deben de cambiar, pero eran ideas que me venían que yo no sabía ni de dónde. Pero de repente fui dejando de lado todo eso y el Señor me llevó a ver que era el pecado el que tenía la sociedad mal. Era el pecado, la desobediencia a Dios, el haberse apartado, porque yo misma lo experimenté. Y bueno, a partir del 2011 yo empecé a trabajar con misiones, que le doy gracias a Dios y al pastor de la Iglesia Bautista Emmanuel, que me mandó, por inspiración del Espíritu Santo, me mandó a trabajar solo a comunidades, que le digo, un poco duras, donde habían cosas tremendas en la vida social, rodeadas de aguas negras. Entonces yo quería llegar a la altura y el Señor me mandó desde abajo otra vez. De hecho estuvo allá en la isla de Tasajera también, ¿verdad? En este lapso del 2011 para acá, yo recibí el llamado de Dios para todo. Empecé a hacer ayunos, hermano. Quiero decir esto, los ayunos son bien poderosos y yo he entendido que el ayuno mueve la mano de Dios y detiene la mano del diablo. Yo lo he entendido así. Y aunque, hermanos amados, ustedes que están en sintonía del programa Tu Respuesta, aunque mi hermana
menciona bastante o ha mencionado varias veces la Iglesia Bautista porque ella ahí se crió, ¿no? Ahí se educó, ahí Sigo creció. en la Iglesia Bautista. De hecho, sigue trabajando allá también cuando está en los Estados Unidos. Está aquí, claro, ¿verdad? Pero ella trabaja en cualquier lugar donde el Señor la lleve y donde el Señor la tenga para poder establecer ahí una obra y para predicar su santa y bendita palabra. Hermana Betty Polanco ahí está para la honra y gloria de Dios. Donde el Señor me envíe, hermano, Amén. donde estén los bellos trigales Amén. del Señor, los bellos campos, y que el Señor quiera que yo trabaje Amén. ahí. Lo he hecho así, Amén. pero quiero decir algo, estoy en misiones bautistas, Sí, sí. iglesias bautistas allá en ¿Cómo Estados no? Unidos, Claro. pero yo predico en la calle. Amén. Todos los días, con esa promesa que yo dije, de lunes a domingo, Sí, sí. las 24 horas del día, Sí. yo he dicho, no te trabajo las 24 horas del día, pero voy a salir 3 horas a predicar en donde quiera que esté, repartiendo tratados. Y es bien lindo, el Señor me ha continuado Sí. dando sueños maravillosos. En uno me mostró el cielo abierto con las bodas del Cordero. No, una fiesta preparada con colores verdes y amarillos, hermano. Eso fue en la isla Tasajera, el 2 de junio, el día domingo del 2014. Sí, y el Señor me angustió el corazón al inicio, porque el Señor me hacía sentir de que la gente se estaba perdiendo, que la iglesia está acomodada, con el sueño. Claro. Después me hizo ver que la iglesia está dormida, y yo leía la Biblia. Y de hecho, hermana, pues eso es lo que vemos muchas veces, ¿no? Que nos acomodamos, que nos adormecemos y que no estamos con todo aquel ímpetu, con el ahínco y la devoción para poder hacer la obra que el Señor nos encomienda, en verdad. A veces la hacemos así, como por inercia, ¿ves? Empujaditos por otros, pero es tiempo de despertar. Porque somos un gigante dormido, ¿no? Sí. Tenemos que hacer algo Pero grande. el Señor es el que lo hace todo, Amén, hermano. amén. Él pone la palabra en la boca. Sí. Y aunque han habido grandes dificultades todavía en la obra, pero quiero decir algo que no quiero olvidar. Dios jamás me ha abandonado. Amén. Me ha respaldado. Y lo que le dije, pagame tú, pensioname tú, todo, hermano. Yo tengo donde dormir y duermo feliz. Y tengo también comida abundante. Amén. Dinero no tengo, hermano. Dinero no tengo, pero no lo necesito. Mis Dios hijas, suple todo. y no le quito a las iglesias. Es decir, que no pido a nadie, ni a los hombres, ni a mi familia, sino que el Señor me asiste de una manera que usted no se imagina. Gloria y yo a le Dios. vivo dando gracias y le digo gracias, pero mis hijas, mis nietos, quiero que se consagren a ti. Ayúdame, solo esa petición le tengo al Señor. Amén. Que se reconviertan. El Señor me dio la segunda oportunidad, me devolvió el amor, yo creo que me lo duplicó. Sí. ¿Verdad? Pienso yo. Y aparte de eso, yo vivo para Él. Amén. Mi vida, le dije, ¿qué tiempo me queda? Si le dije, te voy a servir de lunes a domingo las 24 horas del Sí. día. ¿Qué tiempo me queda? Sí. Pero yo soy feliz, no necesito más que el tiempo que Él me da para pregonar su palabra. El Señor, Y eso es Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. más Cristo vive en mí. Exacto. Cuando yo me despedí con el culto de acción de gracia, mi hermana, que pertenece a las Asambleas de Dios de San Benito, me dijo, ella lo dijo en público en el culto, ella dijo, mi hermanita estimó todo como basura, Sí, y ahora por sirve al amor a Señor, Cristo. porque el Señor sutilmente, pero este es un llamado mío, Sí. para todos Él tiene un llamado especial de acuerdo a nuestras vidas, es justo, amoroso y perfecto y poderoso, y Él me quitó sutilmente todo, no me lo quitó, me hizo deshacerme de todo, porque aparte de eso me dio residencia en Estados Unidos. Sí, Y gloria a a mis Dios, hijas y todo gloria a nos Dios. ha bendecido. Le doy Es honra que y gloria de Dios. Es como Vivo pasó para con Él. el profeta Jeremías, ¿no? Que él ya ni Exacto. quería hacer nada, ni quería proclamar ya la palabra o profetizarla Sí. por todos los problemas que le sucedían, ¿no? Que lo Así es. metían en la mazmorra y en la cisterna y tanto problema. Pero él dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui Así es, seducido. lindo, lindo. ¿Verdad? Esa seducción maravillosa de Dios, que no nos engaña, sino que nos hace ver la realidad, pero nos llama de esa manera amorosa y Linda. especial para decirnos, aquí te quiero. Ahora me han dicho fanática, me han dicho loca. Yo De creí hecho. que nunca me iban a decir a mí así. Pero- Me han dicho, usted debería de estar en el manicomio. Y yo dije, bueno, les digo gracias, Dios los bendiga. Y cosas que antes no podía hacer, me peleaba con quien me dijera Claro, cosas. yo entiendo Pero el eso. Señor me ayudó me ha ido Eso cambiando. se llama ceder Falta mucho. derechos, hermana Betty. Sí. Porque uno cuando cede sus derechos al Señor, definitivamente uno va a hacer la voluntad perfecta Así de es. Dios. Así es, amén. ¿Verdad? Así es, Amén. hermano. Qué bendición, hermana Betty, Eso de es veras. todo. Yo creo que todo lo que mi hermana ha compartido
no hay duda que tiene que traer una bendición a las vidas, a cada uno de ustedes que están en sintonía de este programa. Que así sea. Definitivamente, mi hermana ha sido muy específica, muy enfática en todas estas cosas, y esperamos que cada uno de ustedes pueda también encontrar una respuesta en el Dios Todopoderoso. Amén. De hecho, algunos han estado llamando, otros han escrito su petición al WhatsApp, y aquí hermana Carlita está con nosotros una vez más para muy amablemente leer cada una de las peticiones que ustedes nos han hecho, y al final vamos a estar orando con hermana Betty Amén. por cada una de sus necesidades, Aleluya. esperando que así como en ella hubo respuesta, también en ustedes la pueda ver. Hermana Carlita, gracias. Bueno, bendiciones, pastor y Amén. hermana Polanco, bienvenidos. Amén. En estos momentos daré la lectura a las peticiones. Dice, por sanidad en matriz de Arelí Barahona, por sanidad y fortaleza para Angélica Cárcamo, que Dios la sane y salga de la UCI. Ella acaba de tener su bebé y se le ha complicado todo, ya lleva 2 operaciones, la de su bebé y otra, pero confiamos que Dios es el que sana. Amén. Entonces ella pide que sea Dios ayudándole en esta situación. Amén, sí. Por salud de Alba González, por fortaleza y sanidad en Gabriela, ya que le han realizado su 10ª quimioterapia de 12 que le han dejado. Por restauración familiar y matrimonio Solórzano. Por sanidad completa de bebé Mateo, que sea Dios llevándole esa purificación total a todo su organismo, ya que es un bebé que prácticamente tiene las defensas bajas, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible, que Amén. Él todo lo puede. Por sanidad en ovarios poliquísticos de Angie y Mari. Por José Alberto Morales, que Dios le sane de su cerebro, ya que tuvo una caída y debido a eso ha quedado con unos dolores y reacciones, pero su familia cree que Dios puede liberarle Amén, de cualquier aleluya, situación. gloria Por a Dios. restauración de matrimonio de Lilian Martínez y por su esposo, que Dios le provea un trabajo. Por sanidad de familia Moreno Alvarenga. Rosa García, por sanidad en cerebro y garganta. Dice que los doctores desde el año pasado no le logran encontrar qué es lo que en realidad ella tiene, pero cree que hay un Dios poderoso que le puede liberar Aleluya. de esta situación. Amén. Josué Mejía, por un empleo. Mercedes de Sosa, por sanidad de sinusitis crónica. Le cuesta respirar y tiene dolor de nariz, y esto también le está afectando su vista, pero cree en el Dios de los milagros. Elizabeth Polanco, que Dios Amén. levante nuevos obreros para que hayan nuevas almas para Cristo. Dice. Amén. Es Gloria a hermana Dios. Sonia, por llenura del Espíritu Santo. Hermano Juan, que Dios le sane de fiebre tifoidea. Por protección para familia Juárez Cruz. Dylan Navarrete, por sanidad. Dora García, por liberación de deudas. Por sanidad, dice, para su vida. Una hermana que no nos dio su nombre, pero sin embargo puso la petición, ¿verdad? Sí, y por sí. conversión a Cristo de su familia y protección para sus nietos. Amén. Hermano Roberto, por liberación de deudas. Por fortaleza para Beatriz. Por un trabajo para Andrea Martínez. Por liberación de deudas en una hermana que también puso su petición. Juan Carlos, por control de azúcar en la sangre, que Dios le sane. Por Beatriz, por un trámite de visa canadiense. Por sanidad en cerebro de Julio Ventura. Por salud en niños del Salvador, que Dios les sane, dice, ya que está dando la tos, la fiebre, la gripe. Esta es una de las peticiones también que pocas veces se logran escuchar, Sí, ¿verdad? sí, Porque sí. son como masivas para Claro. todo el país y son bien Claro. importantes. Exacto. También David García Serna, por sanidad total. Vilma Ochoa, por sanidad. Son las que tenemos hasta el momento. Que Dios les Amén. bendiga. ¿Cómo no? Y para que los televidentes se den cuenta que lo que hermana Betty ha estado diciendo es la realidad y la puritita verdad. Hasta se había quedado esa petición de la semana anterior, ¿no? Por el evangelismo en las calles, que Dios levante obreros, que Dios levante gente dispuesta para poder compartir las buenas nuevas de salvación. No hay duda, hermano. No hay duda que es una tremenda bendición todo esto, ¿no? Y Sí. definitivamente que necesitamos que Dios envíe obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros a veces son pocos, Que ¿no? oigamos la voz de Dios, Exacto. hermano, para Que decirle seamos sí gente. al Señor. Amén. Muy bien, vamos a orar. Ponga su fe y confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. Ponga su mano en el lugar donde tiene usted la necesidad, o extiéndala ahí hacia la pantalla de su televisor. Con hermana Betty oramos acá, poniendo Amén. manos acá, para esperar un milagro de parte del Dios del cielo. Amén. Una respuesta del Dios Todopoderoso para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo. queremos suplicar tu favor y misericordia una vez más
Señor, muchas gracias por la vida, hermana Betty, porque ha estado compartiendo este testimonio poderoso en verdad, que hay mucha gente que a lo mejor puede estar pasando momentos similares o apartándose de tus caminos, pero tú, Señor, eres bueno, para siempre es tu misericordia y les estás atrayendo a tu redil una vez más con cuerdas de amor y prolongando tu misericordia sobre sus vidas. Atráelos, Señor, y permite que sean levantados para la honra y gloria de tu nombre, para hacer tu perfecta voluntad desde ahora en adelante. También, Señor, de la misma manera, llama a mucha gente para despertar en ellos esa pasión de ser luminares en medio de estas tinieblas del mundo, y este mundo en crisis que se nos muere y se desangra continuamente, pueda ser impactado con poder, con el poder de tu palabra bendita, a través de los predicadores que se levanten para evangelizar y decirle al mundo entero, ya basta, es tiempo de refrigerio y es tiempo de reconciliación delante de Dios. Dios eterno, has escuchado lo que hermana Carlita ha estado leyendo, estas peticiones del hermano Josué Mejía, por ejemplo, que necesita un empleo, de la hermana Mercedes Sosa, Señor, que está también con alguna situación difícil, de esta hermana que no dio su nombre, pero que necesita un toque de tu mano y conversión de su familia, y de tanta gente, Señor, que está en necesidad, teniendo problemas de ovarios poliquísticos, Angie y otra hermana más, y también, Señor, necesitamos el toque de tu mano para que se estabilicen los niveles de azúcar en sangre y pongas tu mano de poder para declarar ese milagro, Señor, en ese torrente sanguíneo y el azúcar sea estabilizada. Padre, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que tienen una petición, que están clamando, Señor, para que todas estas cuestiones de pestes destructoras que vienen sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adultos, se vayan, Señor, esas fiebres, esos vómitos, esa diarrea, esas infecciones, Señor, esos virus que de repente aparecen, que no se sabe, esos dolores de cabeza fulminantes, esos problemas de sinusitis crónica, Señor, que también hemos oído que están padeciendo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pon tu mano de poder, la fiebre escarlatina que está queriendo aparecer o brotar, Señor, reprende todo eso, encierra todos esos espíritus de enfermedad en prisión y de oscuridad para que no perturben más la vida ni la salud de tu gente, Señor, de tu pueblo y de la población salvadoreña también, Señor, ahí en los hospitales, los que están ingresados, la hermana Vilma Ochoa, enferma también, Señor, hermano David García Serna también, Señor, recuperándose, pequeños y grandes, oh Dios, en el nombre de Jesús, este pequeñito Mateo, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, pon tu mano de poder, también Jonathan Isaac y todos los demás, Señor, pequeñitos que tengan alguna necesidad, oh Dios eterno, pon tu mano de poder en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús y opera un milagro, Señor, rodéales ahora, tócalos ahora, Señor, reprende ahora toda influencia maligna y declara una palabra, como hablaste a mi hermana Betty, Señor, habla a la vida de cada uno y crea en ellos, Señor, internamente ese deseo de poder seguir adelante aún en medio de la prueba o la dificultad. Tú tienes todo poder para obrar milagros y prodigios y grandes maravillas. Por tanto, a ti acudimos, en ti creemos y en ti confiamos y declaramos cielos abiertos para la vida de cada uno de tus hijos y todos los que aún no pudieron llamar, pero han estado en sintonía de este programa. Tu respuesta, Señor, por favor, derrama toneladas de bendición y una respuesta especial a la vida de tus hijos. Por favor, Señor, y el que no crea por la palabra, que crea por los hechos y maravillas que solamente tú puedes y sabes hacer. Gracias, oh Dios, muchas gracias por tu amor abundante y gracias por escuchar una vez más nuestro clamor, Señor. Te loamos y te bendecimos y con mucha gratitud, Señor, decimos amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Muchas gracias, hermana Betty. Gracias a cada uno de ustedes, televidentes amados, por estar en sintonía del programa Tu Respuesta. Hermana Betty, por favor, ¿quiere dar un desafío final, unas palabras finales así, para despedirnos ahí de toda la teleaudiencia del programa Tu Respuesta? Bueno, sí, hermano. Dios nos ha llamado a alumbrar, a hacer luz. Y nuestro paisito pequeño, El Salvador, como el mundo entero, se está llenando de tinieblas. Hay dolor, hay enfermedades y hay muertes, pero los hijos de Dios debemos de levantar nuestro rostro al cielo y saber que tenemos un Dios poderoso, amoroso, santo y justo, que Él nos va a escuchar. Como lo dice en Segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, yo les escucharé desde los cielos, ¿verdad? Y derramaré de bendiciones hasta que sobreabunde su tierra. El reto es, cristiano y cristiana, hermano, hermana, amigo, amiga,
busque a Jesús, Amén. crea en el Señor Jesucristo, Amén. acéptelo. Solo Él es la vida, Amén. es la salvación, es la felicidad. Y también, aparte de darnos vida abundante en esta tierra, nos ofrece una vida hermosa al lado suyo. Aleluya. En su reino. Amén. Gloria alumbremos, a Dios. alumbremos con la luz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, aleluya, hermana Betty. Un placer haberla tenido acá. Gloria a Dios. No hay duda que esto tenemos programa para mucho rato, ¿no? Usted podría estar 5 programas y no terminar de hablar. Ah, sí. Porque es una bendición tremenda la que nos ha compartido. Hermanos, Gloria amados amigos, ustedes que han estado en sintonía del programa Tu Respuesta, esperamos con la ayuda del Señor, si Dios nos presta vida, volver la próxima semana para estar frente a la pantalla de su televisor, entrar al seno de su hogar una vez más. Gracias por su gentileza y amabilidad, por sintonizarnos. Que Dios les siga bendiciendo, lo mejor de Dios para su vida. Esperamos que tenga una feliz noche con la cobertura del Espíritu Santo operando en su vida. Les amamos y deseamos que el Señor, bajo su unción, siga persiguiéndole de una manera extraordinaria. Si no ha sucedido todavía el milagro, conforme hemos orado, pero que la unción de Dios pueda seguirle hasta que el milagro sea realizado y Dios perfeccione su obra de manera completa en cada una de sus vidas. Les amamos. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite, en su programa Tu Respuesta. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos.